He escuchado atentamente a varios de mis colegas hacer referencia a la designación del señor Ferrero y de algunas imposibilidades. Permítame, presidente, a través suyo comentarles. La norma, incluso la Constitución, prevé mecanismos para la recusación de los miembros o la inhibición voluntaria de ellos. Existiendo estos mecanismos y estando en la obligación de garantizar la legitimación de sus miembros, consideramos oportuno que este consenso evidenciado en el informe de la comisión encargada de la propuesta sea sometido al voto, señor presidente. Creemos bien importante y trascendental que se renueve aquella legitimidad democrática derivada que tienen los miembros del tribunal. Sus propias decisiones, más allá de la argumentación jurídica, tienen que ver justamente con el equilibrio de poderes. Designar un miembro del Tribunal Constitucional que reúna los requisitos según el informe de la Comisión garantiza que las normas que emitimos en este Congreso de la República sean debidamente revisadas y avaladas por el máximo intérprete de la Constitución. En ese sentido, señor presidente, le pido someter al voto la propuesta presentada. Gracias. Congresista Apaza, ¿le puede dar una interrupción al congresista Hernando Ceballos? Si usted lo permite. Si usted lo permite, más bien, doctor. ¿Cómo no? Congresista Ceballos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Apaza. Yo simplemente era para pedirle, porque era por alusión, porque para mi partido el tema de la transparencia es muy importante y porque el Frente Amplio no tiene nada que ver con el Partido Nacionalista en primer lugar, que la congresista que ha hecho una alusión a personas que trabajan en la Defensoría y que son del Frente Amplio, que señale las personas, los nombres, ¿no?, de quienes del Frente Amplio están aprovechando alguna situación para trabajar en la Defensoría, porque esa no es la conducta del partido, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Apaza tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, tengan ustedes muy buenos días. En realidad, cuando se trata de la elección de una autoridad de suma importancia en el campo jurídico de un país, tenemos que hacer algunas reflexiones, señor presidente. No es necesario ser erudito en la materia para poder determinar tal elección, sino tenemos que tener en cuenta la crítica, la autocrítica, que es elemento fundamental en el decidir y el comportar de las autoridades. Y en ese sentido, tenemos que velar al alcance, por lo menos de nuestras posibilidades, la transparencia, la franqueza política que debe haber cuando hay elección de una determinada autoridad. Sabemos, muchos de nosotros, y si lo sabemos de repente no queremos decirlo, señor presidente, que de entre todo este juego hay intereses. Hay intereses de por medio, sea cual fuere la interpretación, sea política, social, de amistad o parentela. Pero eso debe quedar soslayado, señor presidente, cuando realmente tenemos que tener en cuenta el conflicto de intereses que se tiene que tiene una autoridad a elegirse. Y en este caso, no dudo, ni nadie duda, de la capacidad, de la idoneidad jurídica que puede tener el doctor Ferrero. Nadie. Y si es que alguien tiene, puede decirlo. Pero sí tenemos que señalar que hay conflicto de intereses, donde se tiene que decidir situaciones difíciles de imparcialidad, de transparencia, señor presidente. Y digo conflicto de intereses porque el doctor Ferrero, a quien no tengo el honor de conocerlo, pero según algunas notas periodísticas que son la fuente de nuestra inspiración muchas veces, hay conflicto de intereses porque es socio de una consultoría, por ejemplo, de una doctora que tiene, sí, conflicto de intereses, aparte de ello. Su despacho, su estudio jurídico, consorciado con otros abogados,
están llevando el caso, por ejemplo, de una universidad en el que están por juego más de 50.000 soles, dada por la SUNAT. Y aquí yo me pregunto, y pregunto también a los colegas, ¿podrá actuar con independencia política, con independencia personal frente a una causa desde ya que ha cobrado por sus gastos profesionales? Yo creo que sí. Muchos se volverán hasta descartianos y durarán y luego existirán. Porque, señor presidente, no es nada raro, y esto está escrito, que es socia de la doctora Mariana Simoes y del señor Miguel Ronceros. ¿Y quién es la doctora? Con todo respeto, que tampoco tengo el honor de conocerlo, pero sí está escrito a través de la prensa y algunos críticos y especializados en la materia, señor presidente, que la doctora Mariana Simoes fue directora jurídica de Odebrecht Perú, Ingeniería y Construcciones. Este es un hecho ya suficientemente criticable y dudable en la independencia que puede obrar en sus decisiones. Asimismo, la abogada asociada igual a Abogados Sao Paulo de 1997. Es decir, por la premura del tiempo no podemos señalar una serie de conflictos de intereses. Desde un punto de vista político también debe de existir, creo yo, colegas, la independencia política de clase, y en este caso de la clase que defiende. Y en ese sentido, el doctor Ferrero no tiene tal independencia, porque de tu corazón seguirá todavía latiendo el color amarillo porque fue miembro o candidato con el actual alcalde de Lima. Entonces, tampoco hay independencia política. Y así sucesivamente, creemos que en vista que es trascendental e histórica esta elección y que no puede ser fruto de una sola reunión de una comisión, y como dice alguna colega, hemos tenido tantos años para elegir, no hemos sido capaces, valga la oportunidad para reconocer nuestra incapacidad de poder elegir autoridades, ¿no? Es la oportunidad, creo, de que se reflexione un poco más. Se reflexione, se pueda tener otro contendor y creemos que es la única. Un minuto para que culmine. Menos de un minuto, señor presidente. Es el momento de tratar de recuperar la credibilidad en el Congreso. Demos el ejemplo, tanto está de moda ahora, no la meritocracia y todos los aspectos que deriven de ella, practiquemos lo que decimos. Y en ese sentido, señor presidente, nosotros planteamos de que debe ser postergada esta elección para que haya equidad, para que haya transparencia y sobre todo, ¿no?, el procedimiento que se debe llevar a cabo y la ciudadanía por lo menos tenga confianza todavía en nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista César Villanueva por 10 minutos. Por APP. Gracias, presidente. Sin duda, una de las tareas de este Congreso es hacer el mayor esfuerzo para reforzar la institucionalidad del país. En esa dirección, el Tribunal Constitucional, constituido por 7 miembros, tiene en la actualidad un problema que podría permitir cuestionar la legitimidad de sus resoluciones, y esto se debe a que uno de sus miembros debió ser reemplazado hace casi 2 años. 2 años. Motivo por el cual es imprescindible el nombramiento de la persona que lo reemplace. En esta dirección, presidente, desde mayo, hace casi 3 meses, se ha tenido conocimiento de la propuesta y de las cualidades profesionales del doctor Ferrero. Y en ese interés, el Congreso ha tenido la responsabilidad de nombrar una comisión a través de sus voceros, con la presidencia suya,
para hacer una evaluación profesional, para hacer una evaluación de las dotes y cualidades personales del doctor Ferrero. Y sobre esa base, cada una de las bancadas conformadas ha tenido además el tiempo suficiente para igualmente indagar más aún en las actividades profesionales y en los antecedentes del doctor Ferrero, cosa que hicimos en Alianza para el Progreso con la seriedad que nos corresponde para tomar una decisión de esta magnitud. De tal manera, presidente, que tenemos que tomar una decisión, y una decisión que corresponde a la evaluación hecha por cada una de las bancadas. Y si las bancadas finalmente han recomendado al Pleno tomar una decisión el día de hoy, es porque han agotado, estoy seguro, las indagaciones pertinentes a un profesional como el doctor Ferrero. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes revisados, si hay algunas dudas por las circunstancias de tener en el Tribunal Constitucional una decisión que compete también a este Congreso, no podríamos nosotros especular de lo que puede pasar. Tenemos que confiar en esas dotes y cualidades personales del doctor Ferrero y también no podemos dejarle de hacer conocer nuestras preocupaciones sobre esta problema que tenemos. Sin embargo, presidente, en coherencia con el tiempo que se ha tenido para revisar el currículum del doctor Ferrero, con la evaluación que se hizo en la comisión encargada por este Pleno y con las conclusiones alcanzadas, presidente, tenemos que tomar una decisión más allá de nuestras válidas preocupaciones, más allá de nuestros válidos temores. El Congreso tiene que saber tomar las decisiones en el momento que le corresponde, presidente. Y esa es una posición de la bancada de Alianza para el Progreso. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor congresista César Villanueva. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Javier Velázquez por 5 minutos. Presidente, yo quisiera complementar lo que ha dicho nuestro vocero y que ha expresado la posición de la bancada, por qué debemos apoyar al doctor Ferrero. Y quiero decir primeramente que creo que este es el procedimiento que menos puede afectar el honor y la trayectoria de las personas. Fíjese usted, nos han alcanzado a todos su desarrollo personal, profesional del señor Augusto Ferrero, al que no tengo el honor de conocerlo personalmente. Pero como dice el aforismo bíblico, por sus obras los conoceréis. Es un hombre que es profesor emérito de una universidad. No veo en toda su trayectoria, extensa trayectoria profesional, no veo una impugnación, solo aquellas que han hecho algunos colegas, lamentablemente, en base a especulaciones, Por eso, presidente, es que hay muchos buenos profesionales que no quieren someterte a estas arcas caudinas de ser cuestionado por cuestiones absolutamente subjetivas. Porque bueno sería y legítimo que una bancada diga, ese señor no tiene una posición ideológica que la nuestra y por eso no votamos. Eso sería más legítimo, democrático. Pero hacer insinuaciones, yo veo sus referencias, el señor Ferrero ha defendido causas privadas, pero también del Estado. Y cuando ha obtenido un resultado en causa del Estado, no ha habido cuestionamientos a su comportamiento profesional. Por eso, presidente, creo que este es un procedimiento que hemos mejorado
Y como lo dije en la Junta de Portavoces, hubiera sido mejor que no hiciéramos este debate innecesario, que la voluntad del Parlamento se expresara a través de los votos, porque eso es lo que le da legitimidad. Y si algunos creen que porque la Constitución, el constituyente le dio al Congreso la facultad de que nombrara a supremos jueces constitucionales y otras autoridades con ese rango, creen que son autoridades que tienen que someterse a nosotros, que tienen que tener el sesgo ideológico, que nosotros estamos equivocados. Este es un encargo que nos hace la Constitución. Y por último, presidente, he visto los argumentos del cuestionamiento que están referidos de repente al nombramiento de un juez ordinario, un juez penal o un juez civil. Pero lo que nosotros vamos a nombrar ahora es un juez constitucional. Y un juez constitucional tiene otro perfil, como decía Boquenforde. El juez constitucional es el que distribuye posiciones de poder, de decisión. Es el que en sus decisiones está marcada por las tensiones en la distribución del poder, porque las partes procesales no son a veces personas individuales, son órganos constitucionales, pugna de poderes en las que tienen que tener esta trayectoria, esta integridad, esta formación profesional que el doctor Ferrero la tiene y que creo que en los 5 años que va a estar en el Tribunal Constitucional, como lo han hecho varios ex miembros del Tribunal Constitucional, van a dejar bien puesto su nombre y el encargo que le dio el país, porque nosotros somos solamente mandatarios de un encargo que nos ha dado el constituyente. Por eso, presidente, quiero ratificar y reiterar de que todos los cuestionamientos que se han hecho son meras especulaciones, que están marcadas por signos de duda, pero que tienen una evidente marca ideológica. Y el Tribunal Constitucional, nosotros cuando hemos evaluado a algunos miembros, nunca le hemos preguntado su posición ideológica, porque creo que hasta es bueno en democracia que cada juez constitucional no renuncie a su posición y visión que tiene frente al país, que eso es legítimo y democrático. Pero lo que sí tenemos que mirar nosotros es que quien pueda ir a administrar justicia constitucional tenga que tener una trayectoria profesional marcada por su identidad con lo objetivo, con lo racional, una conducta ética incuestionable y una marcada independencia frente a las tensiones propias del poder, porque son justamente esas causas las que tiene que ver. Por eso, presidente, nosotros nos vamos a ratificar y esta mañana vamos a votar porque hoy el Tribunal Constitucional pueda cubrir esa plaza que hace varios meses atrás está vacante para que el tribunal pueda tener titularidad en todos sus 7 miembros. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde, dejando constancia para que no haya confusión que el uso de la palabra hace unos minutos fue como representante de la comisión ad hoc. Ahora va a hablar el congresista García Belaúnde como representante de APP por 3 minutos. Presidente, me alegra mucho haber escuchado este debate, haber escuchado al colega Quintanilla y al colega Arana, que no cuestionan la idoneidad del candidato, no la cuestionan. Es decir, cuestionan o plantean una postergación, en todo caso fue lo que dice la carta, para verificar si realmente el señor Ferrero ha sido abogado o no de estas 2 causas que se han mencionado. 2 causas de 5.000 que hay en el tribunal. 2. Y me están corrigiendo. Me dice que me quedo corto. Son 9.490 causas en el tribunal. Estamos hablando de 2, que evidentemente, si es cierto, tendrá que inhibirse. Para eso están las normas legales. Pero cuando se discutió el tema de la creación del Tribunal Constitucional, que es una idea que viene de Anselmo Barreto del año 1922 y que solamente se pudo constituir a partir del año 78 con la presencia aquí de Vallerriestra, de la Comisión Principal Permanente que presidía Luis Roberto Sánchez, y con los constituyentes de aquella época de izquierda que estuvieron de acuerdo en muchos de sus aspectos, Jorge del Prado, Carlos Malpica, Javier Escanseco. Bueno, hay que leer también a ellos, hay que leer ese debate constitucional del año 78 y del 92 también, con Torres y Torres Lara, etcétera. Bueno, ahí están los fundamentos. ¿Qué cosa se dijo? Porque este es un tribunal que viene de Europa, que viene de Francia, que viene de Alemania, que viene de Italia, que viene de España. ¿Qué cosa se dijo?
que tenían que ser abogados. Abogados, no cualquier persona. Y para ser abogado, ¿qué se necesita? Haber ejercido la profesión. Haber ejercido la profesión. Y eso me hace recordar al presidente de la Tercera República Francesa, Thiers, que decía, si quieres tener jueces que defiendan la propiedad, haz a los jueces propietarios. Si quieres tener abogados que defiendan la profesión, haz que los abogados litiguen. Tienen que ser abogados que litigan para que conozcan la profesión por dentro y para que conozcan también los entuertos que suceden dentro del Poder Judicial, que ellos van a tener que corregir. Así que yo creo, presidente, que además todos los miembros del Tribunal Constitucional, desde que se inició hasta el día de hoy, han sido abogados en ejercicio casi todos, excepto quizás el doctor Ricardo Nugent, el resto han sido abogados en ejercicio. Y los 3 famosos magistrados defenestrados en época del fujimorismo, Rey Terry, Aguirre Roca y de la Reboredo Marzano, habían sido abogados en ejercicio y no tuvieron miramientos para enfrentarse al régimen fujimorista de aquel entonces. No tuvieron miramientos y eran abogados en ejercicio. Y el abogado o el juez constitucional que ahora se va a reemplazar, Urbiola, fue 20 años abogado o parte del bufete de abogados del Departamento Legal del Banco de Crédito. Y yo, en el caso nuestro de Acción Popular, que se eligió, no por nosotros, sino por este pleno, con minoría de Acción Popular, pero se eligió a Javier Álvaro Landini, que era abogado y que fue uno de los grandes presidentes del Tribunal Constitucional, conforme todo el mundo lo sostiene. Así que yo creo, presidente, que nadie duda de las calidades ejemplares de idoneidad y de solvencia académica y moral del señor Ferrero. Y por tanto, eso es lo que vale y eso es lo que vamos a votar ahora, presidente. Gracias, señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Tiene la palabra el señor congresista Miguel Torres. Por los 5 minutos. Me piden una interrupción la congresista Alcorta, presidente. Tiene la interrupción congresista Alcorta. Presidente, gracias, congresista. Yo lo único que me cabe es sumarme a las expresiones que ha dicho el congresista García Belaúnde con respecto a la sustentación del señor Augusto Ferrero para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Reúne todos los pergaminos, todas las exigencias. Ha estado dentro de una comisión del Congreso, habrá unos que están a favor, otros que están en contra. De una ausencia que por culpa del Congreso y por no ponernos de acuerdo ha estado vacía. Lo que no podemos continuar es con esta situación. Si dos casos de 9.000, francamente es el 0.000 de nada, en la que tendrá que inhibirse, como dijo. Pero seguir sustentando una posición de una comisión que ha evaluado esta propuesta para que el señor Augusto Ferrero asuma este vacío como miembro del Tribunal Constitucional, hay que solucionarla el día de hoy. Lo único que cabe acá es sumarnos porque creemos que el tribunal debe estar completo, porque habrán personas que no están de acuerdo con esta sumatoria. Ya sabemos quiénes son, no solamente en estas circunstancias, sino en todas las demás. Gracias. Lea la segunda interrupción congresista Alcorta. Gracias, presidente. Y ahí va terminando. Lo único que nos cabe hacer, presidente, es continuar simplemente llevar a cabo la votación después de la sustitución de todas las personas de este Congreso que hemos sido elegidos por el pueblo y tenemos la responsabilidad de elegir al miembro del Tribunal Constitucional. El señor Augusto Ferrero ha pasado por todas las exigencias de esta comisión. Por lo tanto, ante la sustentación del mismo grupo, lo que cabe es ir a la votación, presidente, cuando terminen, por supuesto, todos los congresistas de hablar, y ojalá que podamos tener un resultado positivo y hayamos nombrado el día de hoy al nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Gracias. Puede iniciar su participación, congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que todos los que estamos acá, cuando hemos ingresado a este nuevo Congreso, una de las principales ideas que hemos tenido en mente es que nos toca saldar una serie de deudas con la población. Claro, hemos venido, por ejemplo, saldando una deuda que es la de agendar temas que normalmente no tenían un espacio en la agenda regular de este Parlamento. Hemos venido a saldar deudas cuando, por ejemplo, logramos nombrar, luego de 6 años, a un defensor del pueblo. Hemos venido a saldar deudas cuando aprobamos normas que durante 20 años fueron presentadas al Parlamento
y que no tuvieron la fortaleza de poder ser aprobadas. Sí, venimos a saldar deudas y el día de hoy venimos a saldar una deuda importantísima, que es nombrar al magistrado del Tribunal Constitucional. Eso que este Congreso debió hacer hace 2 años y que seguramente por algunas fragmentaciones no se logró hacer. Algunos somos nuevos, pero vamos entendiendo que quienes no quieren saldar deudas, que quienes no quieren tomar decisiones, empiezan a elaborar excusas, empiezan a elaborar algún tipo de sustento. He escuchado con sorpresa hoy día, no, lo que pasa es que no es especialista. Por favor, levanten el currículum del jurista Ferrero y se van a dar cuenta que es una persona que está en condiciones de poder asumir tremendo reto. Pero también es bueno recordar que, por ejemplo, el magistrado Urbiola no es un constitucionalista, es un especialista en derecho de la empresa. Que la doctora Delia Reboredo no era constitucionalista, sino que era una especialista en derecho internacional privado. Que el doctor Vergara era un especialista en procesal civil. Que Beaumont Callirgos era un especialista en comercial. Señores, no pongamos excusas. Que tienen conflicto de interés, dicen, porque lleva casos. Tremendo pecado. Un abogado que trabaja. Increíble. Enhorabuena que esta persona esté llevando casos, que esté litigando, que esté vigente en la normatividad y en el ejercicio del derecho. Y lo que le va a tocar al doctor Ferrero seguramente va a ser inhibirse en aquellos casos en los cuales haya estado involucrado como abogado. Inhibirse como lo hicieron en otros casos el magistrado César Landa, o como lo hizo el actual magistrado José Luis Ardón. La inhibición no es un invento que estemos trayendo el día de hoy, es una fórmula regular y tradicional. En el colmo, y como una destribo dicen por ahí, es que ha sido candidato a la vicepresidencia del país. ¿Pecado? ¿Involucrarse en la política de nuestro país inhabilita a las personas para poder desarrollarse? Creo evidentemente que no. Señor presidente, en realidad lo único que puedo terminar diciendo es que nosotros, Fuerza Popular, hemos venido a saldar deudas con la población. Y el día de hoy vamos a estar orgullosos de hacerlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista Miguel Torres. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Vicente Ceballos por 10 minutos por la bancada de PPK. Presidente, gracias. Buen día a todos. Es común que en el foro político como este hablemos de Estado de Derecho, democracia, libertades, y muchas veces no acabamos de llegar a lo que es el entendimiento y comprensión de los alcances de una Constitución. Pero para hablar de un auténtico Estado de Derecho hablamos de Constitución y de una institución que administra la justicia constitucional. En este caso es el Tribunal Constitucional. Hasta el año 78 la justicia constitucional le correspondía a la Corte Suprema. Y justamente porque la Corte Suprema o el Poder Judicial en general no abordaba con objetividad una serie de casuística especialmente vinculada a derechos fundamentales, es que en el texto del 79 pasamos al denominado Tribunal de Garantías Constitucionales. Y dimos un paso más adelante, cuando en el año 93 se instituyó el llamado Tribunal Constitucional. Cuando el Parlamento se excede en el marco normativo enmarcado en la Constitución, quien nos corrige es el Tribunal Constitucional a instancia de las acciones de inconstitucionalidad. Cuando los jueces, administrando justicia, se exceden, quien corrige es el Tribunal Constitucional a través de las acciones de amparo, de habeas corpus, habeas data. Cuando hay un entrampamiento entre órganos del Estado, y lo hemos tenido por doquier, en el caso de las competencias asignadas a los gobiernos regionales y al gobierno central. ¿Quién corrige? El Tribunal Constitucional en los llamados conflictos de competencia. Entonces, es importante posicionar cuál es el rol del Tribunal Constitucional. Presidente, hace un buen tiempo, en esta renovada Junta de Portavoces, se viene abordando el tema de la elección del magistrado del Tribunal Constitucional. Y se optó por un mecanismo reglamentario preestablecido,
no inventado por este Parlamento, preestablecido, y fue la invitación. Y obviamente no fue una invitación discrecional, impregnada de subjetividad, al contrario. A través de este mecanismo se conjugó, como en pocas veces se hace, consensos. Y estábamos advertidos que una exigencia constitucional es que sea designado este magistrado por 2/3 de parlamentarios, 87 votos. Es una de las escasas oportunidades que nos permite el orden constitucional en que forzadamente tenemos que arribar a consensos. Y lo encontramos. Y es por ello que cuando se evidenció que había consensos, finalmente usted tuvo la determinación de llevarlo al Pleno del Congreso para finalmente tomar decisiones. Presidente, el anterior Tribunal Constitucional se prolongó en su periodo de trabajo de 5 años a cerca de 7 u 8 años. Fueron cerca de 3 largos años cuyas sentencias estuvieron en entredicho.